tardes. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que estáis hoy aquí presentes en este frío día de diciembre. Muchas gracias por acompañarnos en el espacio Fundación Telefónica y a todos aquellos que estáis viéndonos a través de las redes, que estamos seguros que sois muchísimos más que los que ya están aquí, que no son pocos. Bienvenidos a esta sesión de presentación del número 128 de la revista Telos, la sesión del Foro Telos dedicada a la protección de los menores en el entorno digital, que se enmarca en la colaboración que tenemos con el Observatorio de Derechos Digitales, que sabéis, como todos sabéis, es una iniciativa de Red.es en la que hay una serie de entidades que colaboran, entre ellos Fundación Telefónica, que nos acoge hoy aquí. Yo soy Joan Cruz, director de Relaciones Institucionales de la Fundación Telefónica, y no voy a robaros tiempo porque no habéis venido a escucharme a mí, sino a escuchar a los compañeros que están hoy en la mesa. En cualquier caso, me gustaría remarcar que esto se sitúa en un montón más, un grupo de actividades que nosotros estamos desarrollando desde Fundación Telefónica, entre otros, y es obligación, como anfitrión, recomendaros, por favor, que a los que podáis, tanto los que estáis aquí como los que estáis fuera, vengáis a ver la exposición que inauguramos en el mismo marco, la exposición de Hoy es un buen día para hablar de derechos digitales, que podéis ver en el espacio Fundación Telefónica. Nada más, nuevamente, gracias por acompañarnos. Estamos seguros de que la sesión de hoy va a ser realmente interesante y os dejo con la mesa que va a presentar nuestra compañera. Ay, perdón, tengo que agradecer a todo. Sí, perdona, tienes que hablar tú también. Perdóname, que yo soy un poco desastre y no me habían avisado que tenías que hablar también. Por lo tanto, cuando quieras, y os dejo con. Juan, te dejo, por favor. Te dejo. Gracias. Hola a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí, gracias a la Fundación Telefónica por facilitarnos dentro del marco de los derechos digitales, del Observatorio de Derechos Digitales, este debate que yo creo que es uno de los más repetidos en los últimos años, y en el último año y en los dos últimos años probablemente, si atendemos y entendemos que lo que sale en todas las encuestas y en todos los estudios que se hace acerca de cuáles son las cosas que más preocupan a la ciudadanía, ¿no?, sobre el mundo digital hoy día, es el de la protección de los menores en el entorno digital. Casi más del 90%, en España todavía más, de la ciudadanía europea señala que el primer problema que tenemos en el ámbito digital es el de garantizar la protección de los menores. Probablemente sale de cómo se hace la pregunta, ¿no? Digo, porque en realidad, cuando hablamos de protección de los menores, a mí me gusta hablar más de empoderamiento de los menores, ¿no?, o de las personas menores. No es cómo evitamos que los menores tengan relación con la tecnología o con el mundo digital, porque es imposible, porque ellos viven en un mundo digital, ¿no?, sino qué tenemos que hacer para que saquen lo mejor del mundo digital, evitando los riesgos que esto tiene. Riesgos que hay que evitar entre todos, que hay que evitar entre padres, madres, profesores, los propios chavales y las tecnológicas y las empresas tecnológicas, que a fin de cuentas son los que alimentan la máquina, ¿no? Y gran parte de lo que ocurre probablemente está más en sus manos que en la del resto de los actores. Hace poco hemos presentado, no en el marco de los derechos de estos derechos digitales, pero sí en el marco de otro convenio de colaboración que tenemos con UNICEF, con la Universidad de Santiago de Compostela, con el Consejo General de Ingeniería Informática y con Red.es, un estudio sobre la vida de niños, niñas y adolescentes en el mundo digital. Lo que hemos dicho, niños, niñas, adolescentes y bienestar digital, ¿no? Que bienestar digital es una palabra que nos gusta subrayar mucho y que yo creo que lo vamos a repetir en muchas ocasiones, porque intentamos que el leitmotiv de todas nuestras actuaciones sea mejorar ese bienestar digital, ¿no? Ver la parte positiva que puede traer el mundo donde estamos. Y para eso nadie mejor que las personas que están aquí, a las que yo doy paso, para que sean ellos los que nos vayan contando la visión que tienen, cómo ven esto, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y que nos ilustren y nos reten a pensar por nuestra cuenta sobre qué hacer y cómo afrontar este reto que tenemos por delante. Pues muchas gracias a todos.
Pues muchas gracias, Juan Miguel y Joan. Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, a los que os habéis tomado la molestia de desplazaros, y hola también a los que nos estén siguiendo por streaming. Yo soy Eva Catalán y soy editora de educación en The Conversation, que es una plataforma de divulgación científica en la que también, y en particular en mi sección, hemos tratado muchísimo este tema del bienestar digital. Así que no es para nada un tema desconocido para mí. Y la charla de hoy, bueno, se enmarca en el lanzamiento de esta revista monográfica especial de Telos. Es un número que está dedicado a los derechos digitales, que a su vez se enmarca pues, en las iniciativas del Observatorio de Derechos Digitales. Tengo aquí sentados conmigo y voy a hablar con, empezando por el final, Jesús Herrero, que eres director general de Red.es. Es la entidad impulsora de la Agenda Digital en España. Tú eres licenciado en Políticas por la Carlos III, has trabajado en gestión pública en el ámbito de la transformación digital y desde que formas parte de Red.es has participado en el diseño y lanzamiento de programas como el Kit Digital o la redacción e implementación de la Agenda Digital 2026. A tu lado está Delia Rodríguez, abogada de familia, mediadora, especializada en protección de los derechos de la infancia, fundadora de Vestalia Abogados, directora del Máster de Familia e Infancia en el Instituto Superior de Derecho y Economía, investigadora, docente, divulgadora. Y aquí más cerca de mí está Eduardo Fonseca, que es catedrático de Psicología en la Universidad de La Rioja, vicerrector de Política Científica, vicepresidente de la Fundación Dialnet, investigador principal del Grupo Prisma, en el que os especializáis en salud mental, conducta suicida y psicosis, y coordinador de manuales sobre tratamientos psicológicos en infancia, adolescencia y adultos. O sea que, como veis, gente muy autorizada para hablar de este tema. Y bueno, quería empezar por Jesús, porque Jesús firma el artículo de presentación del número, y en él, que se titula Situar el norte en el ecosistema digital, hablas cómo este mundo digital pues, a todos forma parte ya de nuestras vidas y cómo nos afecta y nos modela. De alguna manera tiene también un impacto en quiénes somos y en cómo nos comportamos, ¿no? Al mismo tiempo explicas cómo es un mundo sin normas. Y esto tiene consecuencias negativas, especialmente en cuanto al tema que abordamos hoy, que es el de los niños y los adolescentes. Justamente he estado viendo la exposición, que recomiendo a todo el mundo, de derechos digitales, y una de las primeras cosas que me ha llamado la atención es que dice, un dato me parece muy llamativo, es que el 19,15% de los usuarios de Internet en todo el mundo son menores de 16 años. Entonces, es obvio que les afecta y les modela de una manera especial, ¿no? Puesto que son personas en desarrollo y más vulnerables. Mi pregunta, Jesús, es ¿cómo de fácil es situar ese norte al que te refieres? ¿Cuáles son los escollos? ¿Por qué nos cuesta llegar a un mundo digital más seguro, especialmente para los niños? Muchísimas gracias por la presentación. Es un orgullo poder haber participado desde la entidad que dirijo en el desarrollo de este número y en todas las actividades. Reitero la recomendación para poder disfrutar de la exposición que tenemos en la tercera planta. Creo que hoy es un buen día para hablar de derechos digitales. Yo creo que cualquier día es un buen día para hablar de derechos digitales. Y yo creo que estamos en la pregunta es la madre del cordero, ¿no? Si se me permite. Y yo creo que hay diferentes elementos. Yo creo que hay una cuestión y es que los dueños de estas plataformas suelen estar deslocalizados, es decir, que los países no tienen como ámbito competencial y además sería bastante complejo poder hacerlo, aunque estamos viendo esfuerzos como por ejemplo Francia ha tenido con el tema de filtros en Instagram y estas cuestiones, o Australia, yo creo que el día 10 de noviembre pone en marcha una normativa que está en esta cuestión, pero yo creo que requiere de un esfuerzo de consenso entre las instituciones a nivel global, que creo que requiere una respuesta a esta cuestión. Por otro lado, que estos señores del dato nos han dejado muy claro que no quiere que nadie les ponga reglas. De hecho, lo único que han explicado al mundo es que en el mundo mandan ellos. Y además tienen un portavoz y un responsable que se encarga de manifestárnoslo permanentemente al resto del mundo, que ellos pueden hacer lo que consideren oportunos porque en el entorno digital mandan ellos, ¿no? Y yo creo que ese es todo el elemento, es decir, que no estamos aquí y además con una cuestión que creo que no sé si son suficientemente conscientes y es que necesitamos regularles porque ya ha fallado su modelo de autorregulación.
Si todas las consecuencias que estamos viendo hoy son consecuencias de que el modelo no está funcionando. Y todo lo que nos estamos dando cuenta es de que esto no funciona. Y yo creo que es otro de los diálogos en el que la dificultad está en sentarles al otro lado de la mesa. Porque ellos quieren hablar y además yo creo que en el informe que mencionaba Juan Miguel con anterioridad, lo que vemos es ya cuando la máquina se ha pasado de rosca. Pero la máquina nos lleva todo al nivel de tensión en el que estamos a punto de pasarnos de rosca. En cuanto a nuestra capacidad de atención, en cuanto a nuestra capacidad de poder seguir varios temas, nuestro sentimiento de uso problemático porque nos genera estímulos en nuestra realidad. Y yo creo que lo que vemos ya es cuando todo esto ya se pasa y no quieren ser conscientes de que su modelo económico se basa en llevarnos al límite y que a veces cuando trabajas tanto en esa línea, pues acabas provocando que se salte el límite con cierta frecuencia. Y por último elemento, yo creo que se favorece mucho este clima de polarización absoluta, ¿no? En el que es imposible poder generar consensos sociales, en el que si apagásemos todo y nos sentásemos a hablar, probablemente en un corto periodo de tiempo llegaremos a un consenso mínimo que nos permitiría establecer una regla del juego claras, ¿eh? Que yo creo que, fíjate, en esta cuestión yo no sé si el secreto está en las reglas que tenemos que marcar o en demostrar quién marca las reglas, que yo creo que es en la batalla en la que estamos actualmente. Así que el reto es ese, global, es un reto en el que tenemos que explicar que antes de que llegasen ellos que han reinventado el mundo, llegaron otros que lo reinventaron y lo han hecho maravillosamente y que tienen que cumplir las reglas que todos tenemos que cumplir. Y yo creo que también tenemos un reto como sociedad, que es el de marcarnos unos criterios comunes en el que tirar y poder avanzar todos en la misma dirección. Efectivamente. El concepto mismo de derechos digitales es relativamente nuevo, ¿no? En la exposición también se explica, bueno, que Internet ha venido con un manual, no ha venido con manual de instrucciones, digamos, que es un work in progress, que tiene que haber, como tú decías muy bien, un consenso que a veces cuesta encontrar. Pero yo creo que puede estar muy bien para sentar un poco las bases de nuestra conversación si tú, Delia, que eres experta en leyes, nos puedes explicar a qué nos referimos cuando en el contexto de la infancia hablamos de los derechos digitales, ¿no? De los derechos digitales de los niños y de los adolescentes. Es decir, ¿estamos hablando de derechos nuevos? ¿Son los mismos derechos de la Carta de Derechos del Niño de las Naciones Unidas aplicados al mundo digital o hace falta, hay que redactar nuevos principios? Pues, en primer lugar, decir que si en algo soy especialista o me considero especialista es en infancia, pero ya no solamente en derechos, sino en cuidar de los menores. Llevo haciéndolo desde hace más de 10 años en diferentes ámbitos y el digital no cambia tanto de otros ámbitos en los que hemos venido protegiendo a los niños y a las niñas y a los adolescentes. Yo, escuchando, después de estos ciclos de charlas que venimos haciendo durante este año, de estas conversaciones previas, vuelvo a una reflexión inicial importante y es ¿por qué vemos tan claro cuando protegemos a los niños en situaciones del día a día, como pueda ser dar por hecho que un juguete para menores de 2 años puede tener piezas que hagan que sea atragante? O, por ejemplo, una atracción de un parque de atracciones que sabemos que con determinada edad no puedes montar porque te puedes caer y no tienes suficiente peso para estar ahí con seguridad. O porque les indicamos en el día a día con paciencia y cariño: este semáforo está en rojo, no debes cruzar. No es algo puntual, lo hacemos con nuestros hijos diariamente, como una especie de aprendizaje y acompañamiento que no se hace en una charla puntual o simplemente con un mensaje, ¿no? ¿Por qué no lo vemos igual en el mundo digital? Esa reflexión de inicio. Efectivamente, los derechos digitales de los niños y de las niñas no son nada novedoso, simplemente es trasladar derechos que ya existen a un escenario diferente. El derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, el derecho a la propia imagen, todo esto son derechos que ya figuran en nuestra Constitución española y que también están reforzados en otros cuerpos legales que no voy a entrar a desarrollar porque al final los abogados siempre pecamos de ser un poco rollos y yo quiero que al final lo que yo aporte sirva de semilla para una reflexión mucho más profunda que el ámbito jurídico. Por lo tanto, esos derechos ya están consagrados y ya hay cuerpos legales y ya hay mecanismos para defender a los niños, a las niñas y a los adolescentes en situaciones en las que sus derechos digitales, por entendernos, puedan estar en peligro. Por ejemplo, a día de hoy, si un padre, una madre o un tercero publica una imagen o un vídeo que puede atentar contra el honor de un niño o de una niña,
el Ministerio Fiscal podría actuar de oficio. La pregunta es, ¿se están tomando las medidas adecuadas para proteger a la infancia en el entorno digital? La respuesta es no. ¿Las leyes que hay actualmente son suficientes o están perfectamente adecuadas? La respuesta también es no. Por eso se están tramitando proyectos muy ambiciosos, como el proyecto de ley de protección a la infancia en entornos digitales, su nombre lo dice todo, así como otra serie de reformas que en los últimos meses se han puesto en la mesa. Ojo con esto, que muchas veces corremos el riesgo de legislar sin pensar y simplemente por una reacción mediática o por el miedo, ¿no? Que yo creo que hemos llegado a un punto extremo como sociedad en el que las familias, los docentes, los sanitarios están todos un poco perdidos, ¿no? Necesitamos una guía para que nos indique a partir de qué edad esto es bueno o es malo, cómo debo hacerlo. Incluso los propios adolescentes con los que charlamos nos dicen cómo lo tengo que hacer. Por lo tanto, yo creo que sí que la sociedad y los niños son conscientes de sus derechos, pero la pregunta es, ¿por qué no estamos consiguiendo enfocar el discurso? Yo creo que parte es lo que acaba de decir mi antecesor, y es que estamos focalizando la responsabilidad quizá donde no es. No sabes usar Internet, este adolescente es irresponsable, está todo el día enganchado al teléfono, el profesor no ha hecho los suficientes cursos para poder orientar a los alumnos, el padre y la madre no concilian, no tienen tiempo para estar con sus hijos, pero es que a lo mejor lo que se trata es de que los niños estén en la red tan seguros como están en el patio del colegio. Si tu hijo está en el centro escolar, estás tranquilo, ¿verdad? Porque ya el espacio era seguro antes de que tú le inscribieses al colegio. ¿Por qué no lo pensamos igual en el mundo digital? ¿Por qué no el espacio ya es seguro antes de que ellos lleguen? Yo creo que esa es la clave y es uno de los mensajes que tenemos que tener. No podemos hacer más, no podemos ser cortafuegos humanos todo el día y la responsabilidad, por supuesto, está en las familias, está en la escuela, es multirresponsabilidad, pero hay una responsabilidad en el momento en el que hay intereses económicos. Ahí hay un conflicto de intereses. En cuanto alguien gana dinero a costa de la imagen de un niño o de una niña, incluidos sus propios progenitores, que espero que podamos hablar de ello, en ese momento hay un conflicto de intereses que obliga a actuar para proteger esos derechos digitales, pero las plataformas tecnológicas antes o después tendrán que dar explicaciones y que involucrarse porque son clave para garantizar todo lo que aquí vamos a hablar. Has hablado de una guía de uso, ¿no? Que muchos adolescentes, por ejemplo, necesitan, y los padres y los maestros estamos un poco perdidos en cuanto qué se sabe, qué dice la evidencia, cómo conviene utilizarlo, cuándo, cuánto tiempo, y yo creo que es una pregunta ideal para Eduardo, para también, en ese sentido, sentar un poco las bases de qué estamos hablando, ¿no? O sea, ya, como ha comentado Juanmi, ha pasado un tiempo, ya nos ha dado tiempo a los padres, por ejemplo, que tenemos hijos que nos atropelló un poco esta situación, nos ha dado tiempo a darnos cuenta de las consecuencias. Ya vemos todos, ya hace, ¿cuánto? 1 año y medio que se publicó La generación ansiosa, por ejemplo, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que nos hemos pasado de frenada con la tecnología y que hay que recoger y que dar marcha atrás. Entonces, hay muchos estudios, entre ellos uno de los más, el que ha mencionado Jesús, uno de los más recientes y más amplios que él ha que se han participado hecho, también, él ha participado. en el que tú también has participado. Sí, sí. Y entonces me gustaría, si puedes, contarnos qué es lo que tenemos ya claro en cuanto al acceso a Internet y a la tecnología de los niños y de los adolescentes, de manera que se pueda afirmar con cierta rotundidad que sabemos que debe ser así, ¿no? Bueno, lo primero, gracias por la invitación y yo creo que es una pregunta muy interesante, ¿no? Sobre todo porque digamos que esta preocupación que hay de telón de fondo viene precisamente por ese miedo que hay al impacto que puede generar la tecnología, las redes sociales, los teléfonos, en lo que podría ser el desarrollo de nuestros menores, ¿no? Como grupos vulnerables y sobre todo la gente está preocupada y ocupada en todo lo que tiene que ver con el bienestar psicológico y la salud mental, ¿no? Yo creo que eso está de fondo ahí. Como comentaban mis compañeros, es una cuestión que es relativamente nueva y la ciencia va aportando esas evidencias, ¿no? Hasta el caso, bueno, pues que el estudio que se comentaba ahora posiblemente sea uno de los más importantes a nivel mundial, ¿no? Entonces, claro, todavía un poco a día de hoy habría que ver de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de aspectos digitales estamos hablando de smartphone, estamos hablando de tablets, de televisión, de juegos, de tecnología educativa, de las apps, etcétera, ¿no? Pero un poco lo que yo me gustaría comentar
es, bueno, pues que a día de hoy hay una serie de asociaciones internacionales que sientan una especie de bases que podrían ser como un poco la puerta para empezar a caminar sobre algunas cuestiones que tenemos más o menos claras, ¿no? Sabiendo que la evidencia tarda en responder, pero que eso nos óbice para, digamos, plantear una serie de principios que se entroncan en el primum non nocere, que es lo primero no hacer daño, ¿no? Si no tenemos mucha información, lo primero y más importante es proteger, ya sean entornos digitales o su salud mental, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, un poco lo que se está viendo hasta ahora es que es recomendable pues que en los primeros meses de vida, hasta los 2 años, pues no haya esa utilización de la tecnología, ya sea tablets, televisiones, y si lo es, pues debería ser siempre acompañado por un adulto. Eso sería en torno a los 2 años. Luego, de los 2 a los 5, se recomienda también ver la utilización de esos medios con un adulto de referencia y no más de 1 hora aproximadamente al día. Luego pasaríamos ya hasta la adolescencia, donde se recomienda aproximadamente 1 o 2 horas al día. Pero todo eso no solo es la importancia del tiempo, sino el uso que se hace de esa tecnología y el contenido que... Entonces lo que estamos viendo es que hay un perfil de edad que entronca curiosamente con las etapas de vulnerabilidad del desarrollo humano, como es la infancia y la adolescencia, que son etapas de vulnerabilidad muy importantes, donde se desarrolla a nivel cerebral diferentes estructuras, pero también la identidad, las variables afectivas, etcétera, ¿no? Y también estamos viendo que no solo importa lo que es el tiempo de uso, sino qué uso y funcionalidad tiene esas, digamos, la utilización de esos instrumentos, ¿no? Entonces yo creo que se está viendo que, por ejemplo, el tiempo de uso en algunos casos sí puede incrementar esos factores de riesgo y esos problemas de salud mental, pero yo también creo que está al otro lado de la moneda, ¿no? De que también esos derechos digitales, como se hablaban mis compañeros del empoderamiento, pues son muy importantes también focalizar en las potencialidades, en los aspectos positivos, ¿no? Pues que por un lado está ese posible riesgo, ¿no?, de un mal uso, de ese enganche, de esa ruptura de los ciclos atencionales, pero por otro lado también está ese derecho a la información, ese acceso a la educación. Entonces digamos que el propio uso es positivamente negativo, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante, y yo creo que se hablará, pues todo lo que tiene que ver con el empoderamiento y con la educación, ¿no? Y la educación etimológicamente viene de educere, que lo que significa es cómo los adultos tenemos que ayudar en esa guía a los menores y a los jóvenes, ¿no? Aunque luego se hablará, yo creo que es un aspecto muy importante. Sí, bueno, era mi siguiente pregunta precisamente, que es para los tres. La podéis contestar en el orden que queráis. Pero bueno, como decía antes, que los padres nos hemos asustado un poco, ¿no?, cuando hemos empezado a ver los datos y las consecuencias que tienen en nuestros hijos estos aparatitos. Hemos dado marcha atrás y ahora hay como hay mucha preocupación, hay movimientos de adolescencia libres de móviles, por ejemplo. Se dan algunos bandazos también en el ámbito educativo, ¿no? Bueno, ahora vamos a retirar las tabletas, por lo menos en primaria. En muchas comunidades autónomas se están tomando estas decisiones. Entonces, la pregunta que os hago a las tres, así para empezar a calentar, es: ¿los derechos digitales de la infancia y la adolescencia son el de estar protegidos o también el derecho al acceso a Internet? Es decir, niños y adolescentes también tienen, como tú decías, derecho a acceder a Internet. ¿Cómo lo veis? Es un derecho, o sea, tiene las dos partes. Los derechos digitales son las dos cosas: el derecho a poder utilizar Internet, pero al mismo tiempo el derecho a que no te haga daño. Yo misma. Efectivamente, la clave está en congeniar esos derechos, el derecho a poder acceder a una información, a no ser discriminado, porque en ningún sentido tendría que los adultos podamos acceder a Internet y los menores, por miedo a que les pase algo, les metamos en una burbuja y directamente no les dejemos el teléfono. Y esto me recuerda a una imagen que no he visto una sola vez en mi vida, de una mesa cenando un padre y una madre regañando a un adolescente por tener el teléfono, retirándole el dispositivo, para pasar después a, como una especie de zombies, estar haciendo así en la pantalla sin dirigirse la palabra. Entonces, efectivamente, no podemos privarles de las bondades de la tecnología que están ahí. Tenemos que proteger a la par que les permitimos acceder, pero con criterio. Y con criterio me refiero adaptado a la edad en la que se encuentran los menores. No es lo mismo, si me pongo en el ámbito escolar, hemos visto en la Comunidad de Madrid cómo hemos pasado a comprar cientos de tabletas y pizarras interactivas a de repente prohibirse radicalmente. Estos bandazos no hacen ningún bien a nadie.
Lo primero es que los propios adolescentes dicen, oye, poneros de acuerdo el mundo adulto porque a mí me vais a volver majara. Ahora otra vez los libros y nada de tablets, ¿no? Yo creo que hay que hacer un plan, una estrategia. No solamente se pueden hacer las cosas por inercia o por miedo. ¿En qué punto nos va a ayudar la tecnología en el ámbito educativo con un niño hasta 6 años? Pues habrá que adaptar el uso, los tiempos y el formato. A partir de determinada edad, ese acceso a la tecnología también conlleva una responsabilidad que hay que hacer ver a los adolescentes. Es decir, ser un nativo digital no es porque a un bebé le demos una tablet que ya hay hasta accesorios en los carros para ponerles la tablet y que estén callados. Eso no es ser un nativo digital. Ser un nativo digital es ir aprendiendo las competencias que tienes que aprender para ser lo que muchos adultos no somos, una persona con criterio, que diferencia lo veraz de lo no veraz, que hagas un trabajo y aprendas a hacerlo con inteligencia artificial, pero a revisar las fuentes, a hacer tuyo el texto, etcétera, etcétera, a saber ver una estafa. Hoy me ha llamado mi padre y le habían estafado porque ha pinchado un enlace de un email. Si es que nosotros estamos también más verdes que una lechuga. Entonces, se trata de prepararles, porque al final meterles en una burbuja solo va a atrasar el golpe. Entonces, yo creo que lo primero es que impere la calma, y que no podemos privarles solo por miedo o por nuestra falta de competencias a la hora de protegerles de derechos que están recogidos en numerosos cuerpos nacionales e internacionales y que además no es la solución, es hacer el avestruz. Ya. Jesús, tú, por ejemplo, ¿qué piensas en esta cuestión? Multitud de elementos que además creo que está todo muy interconectado. El problema también del entorno digital es que es muy difícil disociar lo bueno de lo malo, ¿no? Todo tiene Sí. trazas de todo y yo creo que es un elemento. Claro, es que si le restamos la posibilidad al sistema público de educación de prestar la interacción con estos dispositivos, lo que estamos haciendo es que esto sea que como cuando yo era chaval que aprendías inglés en la academia que te podían pagar tus padres, ¿no? Yo creo que las habilidades que van a poder desarrollar los chicos y las chicas gracias a esto les va a generar y les va a dar la oportunidad de tener futuros laborales prósperos, con capacidad de conciliar con teletrabajo, con otra forma de ganarse la vida. Y yo creo que es clave. Así que yo creo que evidentemente el acceso no es solamente un elemento que tiene que garantizar la familia, sino la sociedad. La administración debemos ofrecer esa cuestión y estoy muy de acuerdo con todo lo que decía Adelia. De hecho, fíjate, yo hay una cuestión. Prefiero que le enseñe a utilizar YouTube un profesor a mi hijo, aunque no sepa lo que es, que el dueño de YouTube. Sobre todo porque el modelo de negocio de ese señor es que mi hijo esté pegado. El del docente es enseñarle a utilizarlo con mejor o peor tino, pero desde un enfoque fuera del ámbito y de la estructura de negocio que se ha articulado en torno a eso. Así que yo prefiero, de hecho a mí cuando escucho a dirigentes, sobre todo porque muchas de las tablets que están distribuidas por toda España las ha repartido la entidad que dirijo y las hemos adquirido y los hemos empeñado. Y yo me llego a plantear incluso yo creo que esto hay algo de derecho administrativo que se están saltando y como nos toque entrar por ahí va a ser un problema. Creo que es dejar en manos, es decir, es quitar la última barrera de protección que tienen nuestros chicos y nuestras chicas frente a la interacción del entorno digital, que yo creo que es una respuesta que se da de un entorno comunitario, porque al final el resto interactuamos en el entorno digital solos. Cuando lo hace del sistema educativo, del sistema asociativo, lo haces en grupo. Y yo creo que dar pasos en ámbitos de incertidumbre en grupo ayuda a minimizar los errores. Yo creo que ese es uno de los elementos. Y en cuanto a la otra parte, yo creo que sí, pero el problema es que yo creo que todo forma parte de la misma cuestión que nos va a tocar desenmarañar, ¿no? Que es que yo no puedo echar la culpa a un padre de que le da un dispositivo a un chaval en el que el pobre hombre se siente seguro. Si lo que está viendo en la tele es que las calles solamente hay tiroteos, hay ocupaciones, te van a matar en cualquier momento, te van a violar, vas a morir. Es decir, la sugestión y el elemento de elevación de nuestro cortisol, que probablemente no lo has dicho tú, es que es permanente. Es que no hay segundo que pases consultando una pantalla de la tele, de tu móvil, de tu tablet, de tu equipo, en el que algo fatal está en tu alrededor y en el que el mundo se ha vuelto, parece ser, un sitio invivible. Y que solamente podemos vivir tranquilamente en nuestra casa y en nuestro dispositivo, porque es el único sitio en el que podemos estar seguros. Y yo creo que eso se suma a que las decisiones que tomamos después sean erróneas, porque todos estamos en el mismo ámbito de sugestión y la misma dificultad y todo es problemático y todo es súper difícil, ¿no? Así que yo creo que lo que nos toca es, lo decía Delia, ¿no? Ser críticos, pero creo que hoy es más difícil que nunca. Y yo no sé si nosotros tuviésemos que desarrollar nuestras capacidades críticas de discernimiento con el bombardeo permanente y además con la ambición declarada de este tipo de tecnologías desarrolladas, que es influir sobre tu forma de pensar,
Claro, es que es muy difícil desarrollar un sentimiento que es fundamental cuando desde el primer momento estás interactuando con otros agentes que lo que intentan es influir en tu capacidad de discernir y de tomar decisiones, ¿no? Hoy salía una noticia que X nos dice ahora que es que sus algoritmos están educados para influir en la decisión pública o la opinión pública de la gente. Sorpresa, ¿no? Pero claro, es que estamos luchando no solamente porque podemos entender que el pensamiento crítico, que creo que es la herramienta principal para afrontar este nuevo tiempo, claro, pero es que contra lo que enfrentamos es un modelo industrial. Hay miles y miles y miles y miles de millones metidos en algo. Es decir, nosotros podemos tener chicos y chicas en nuestro maravilloso país con unas capacidades deslumbrantes, pero hacer frente a esto, pues creo que es una batalla en la que parten en clarísima desventaja, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Tú también estás de acuerdo, que se enseñe y se estudie en la escuela esta alfabetización no solo digital, sino mediática, este pensamiento crítico, es decir, que existe el derecho a usar Internet y que eso supone que aprendamos a hacerlo bien y que nos tienen que enseñar en la escuela. Sí, 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 vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. Ya hace años se escribió un informe, el informe de Lors, que decía que la educación encierra un tesoro, ¿no? Y curiosamente encierra un tesoro, y más en la era digital, ¿no? Y yo creo que esa educación no solo se refiere a educar a nuestros jóvenes, sino también, obviamente, a educar a las familias, educar a los docentes y, en su conjunto, educar a la sociedad, ¿no? Y eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, esa idea de educación entronca con que no se pueden poner tabiques al océano, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es dotar a los jóvenes, a las familias, a la sociedad en conjunto de herramientas que les permitan afrontar los diferentes avatares de la vida, ¿no? Que en este caso nos ha tocado el tiempo de la era digital, ¿no? Entonces yo creo que la mejor inversión es trabajar en esas competencias digitales, ¿no? Que entroncan obviamente con el pensamiento crítico, que no solo afecta, digamos, al entendimiento de lo que son las redes sociales, sino para otras cuestiones de la vida en su conjunto, ¿no? Y luego también, dentro de esa idea de pensamiento crítico, yo creo que las nuevas generaciones tienen que entender los mecanismos por los cuales funcionan, en este caso, las redes sociales, ¿no? Y entonces, como bien comentaba, hay todo un diseño de ingeniería conductual que lo que hace continuamente es que nos capte nuestra atención y nos sintamos enganchados, ¿no? Y entonces, digamos que ese es uno de los focos muy importantes, comprender cómo funciona esa ingeniería y cómo a lo largo del día tenemos 200 notificaciones y a lo largo del año son unas 70.000, 80.000 notificaciones que nos van robando cada vez un poco más de tiempo, ¿no? Pero por no poner el acento solo, digamos, en la idea de lo digital, hay que también ver las no cosas, ¿no? Lo que está de fondo, que es lo que habría que hacer para compensar ese efecto, ¿no? Y yo creo que es muy importante el sentimiento comunitario, la idea de sentimiento de pertenencia a un barrio, a una región, la idea de comunidad, ¿no? La idea de ocio, de actividades a tiempo libre, la idea de hacer deporte. Y yo creo que ahí es donde está un poco el balance, ¿no? Y sobre todo en no solo centrarnos en esa parte de lo digital, sino también toda la otra parte que está quedando de fondo, pero que hay que traer precisamente para que haya ese balance entre ese desarrollo de esa educación y competencias digitales y que al mismo tiempo también sirva de balance todo lo que tiene que ver con, digamos, con un estilo de vida saludable, ¿no? Porque al final tú puedes hacer que un chico o una chica no esté con las redes sociales, etcétera, pero claro, lo que hay que hacer es ver qué hace con el resto del tiempo cuando no está en esa parte, ¿no? Y yo creo que también, por no centrarnos solo ahí, igual es el foco es ponerlo más en esa idea de sentimiento comunitario, la idea de el concepto de tribu, ¿no? Que no voy a desarrollar aquí, ¿no? Pero la idea de cómo eso es un factor protector precisamente para evitar ¿no? Pues ese enganche, esa captación de la atención, ¿no? Sí, justamente Jesús estaba comentando, hay un elemento ahí, él estaba comentando cómo los padres a veces nos hemos equivocado porque hemos pensado que nuestro hijo estaba protegido en casa, en su habitación, con su móvil, algo de lo que también habla precisamente Jonathan Haidt, ¿no? Esta sobreprotección también es peligrosa, quiero decir, se combina de mala manera con el uso del móvil. Si los sobreprotegemos en el mundo físico, pero de repente los dejamos que estén navegando en el mundo digital sin
sin mucha monitorización, por decirlo de alguna manera, estamos cometiendo dos errores, ¿no? O sea, no se trata solo, se trata también de que crezcan con autonomía y con una, ¿no? Entiendo que en esto, tú que eres experto, también es muy importante para el bienestar digital y para el bienestar mental de los adolescentes. No estar tampoco sobreprotegidos, sentirse capaces en cada etapa de la vida de afrontar determinadas cosas, ¿no? Bueno, sí, yo creo que también hablaba de esa sociedad que está todo embarañado y que separar una cosa de la otra, ¿no? Es que, claro, también vivimos en una especie de muchedumbre solitaria, ¿no? Que no deja de ser curioso que hemos desarrollado unas redes sociales que cada vez nos hacen estar más solos, ¿no? Estamos solos conectados, ¿no? Y esa idea también, digamos, es la atmósfera en la que nos ha tocado vivir y lo que el mensaje un poco para los padres o para los profesores no es el que tienen la responsabilidad última, ¿no? Yo creo que nadie viene con un, digamos, guía de cómo afrontar la educación de tu hijo y menos el mundo digital. Yo creo que eso es muy importante, es decir, que es un proceso de aprendizaje en el que estamos todos, incluidos aquí los supuestos expertos que no dejamos tener niños y niñas y cometemos esos mismos errores, pero yo creo que es muy importante, bueno, pues la idea de no preparar al niño para la vida y no la vida, el camino para el niño, ¿no? Esto es muy importante. Lo que quiero transmitir es que, claro, tú tienes que hacer que tus hijos, hijas, los niños tropiecen, caigan, ¿no? Como si fuera una especie de sistema inmune, ¿no? Que al final, claro, tienen que pasar por ese tipo de enfermedad o ese tipo de virus para adquirir esa competencia, ¿no? Y esto se le conoce como el antifrágil. Y yo creo que es muy importante dotar a los jóvenes de herramientas que les permitan afrontar los avatares de la vida, ¿no? Y eso también pasa porque los padres tengan herramientas para que sepan escuchar, para que sepan validar, para que sepan acompañar, para que sepan escuchar sin tener prejuicios. Y eso yo creo que forma parte también del proceso de ser padre y tener, pues eso, un hijo que va creciendo en el día a día, ¿no? Por lo tanto, tenemos que preparar a los niños para el camino y no el camino a los niños, ¿no? No hacer esa alfombra roja. Y yo creo que con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Claro, si tú quieres hacer actividad física, pues claro, tienes que tener una suficiente carga, ¿no? de actividad para que el músculo esté, pues lo mismo pasaría un poco con los chicos en el día a día, ¿no? Que es bueno dotarles de herramientas para que sepan afrontar esos avatares de la vida, ¿no? Esto se hace muy difícil cuando llegan a determinada edad, la que sea, que hemos decidido, y ya tienen su smartphone. Y inevitablemente en algún momento van a acabar accediendo a las redes sociales porque además se han convertido en la necesidad máxima, ¿no? de la adolescencia. O sea, su manera de relacionarse pasa por las redes sociales. Tú antes has comentado, Delia, que las leyes ya existen, pero que no se cumplen y ese es el principal problema, ¿no? Todos estaríamos mucho más tranquilos si supiéramos que cuando acceden a redes sociales hay una serie de cosas que no se van a encontrar y hay una serie de cosas que no van a pasar. Pero en ese sentido, te quería preguntar, ¿es posible, o sea, ¿se está cumpliendo la ley que ya existe? Esa es la primera pregunta. En primer lugar, hay leyes más específicas que están en tramitación ahora mismo que nos van a dar mucha luz en cuestiones de derechos digitales. El proyecto de protección a la infancia en entornos digitales que comentaba al inicio es el principal cuerpo normativo que nos va a cambiar otros cuerpos legales y además me parece muy ambicioso porque es una óptica 360. No solamente va a ser un cambio jurídico, sino que también va a haber un impacto en el ámbito sanitario y educativo. Por ejemplo, el aumento de la edad de 14 a 16 para poder tener redes sociales es uno de los grandes avances, pero aquí la cuestión es la verificación de la edad. Ahora mismo es un chiste, ¿no? Porque cualquier niño de menos de 14, que es donde está establecida esa edad, puede abrirse una red social en cuestión de unos minutos. Pero es que voy un paso más allá. Muchos de esos niños se crean esa red social con la cooperación o el consentimiento de sus progenitores, quienes a su vez están presionados porque el entorno tiene esa red social y dicen, bueno, comparto la cuenta y veo los mensajes y más o menos hago un seguimiento. O sea, que es que en casa somos los primeros que nos estamos saltando a la torera esa legislación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que el primer reto es conseguir que esa verificación de edad sea real, que tú, con tu DNI, puedas acreditar que eres mayor de edad o que tienes una edad determinada para realizar
pues, por ejemplo, crearme un perfil. Y ahora mismo eso no existe. Es que cualquier niño de 9, de 10, de 11, 12 años, si no es desde el dispositivo porque no tiene, lo podrá coger de un amigo o lo podrá coger de cualquier lado, porque al final, como decíais antes, no se pueden poner diques al mar. Entonces, este punto, que es una cuestión puramente técnica, es lo primero que tenemos que garantizar. Después, asegurarnos que el contenido al que acceden, que estas plataformas tengan una responsabilidad real, que va en contra muchas veces de sus intereses económicos, para que el contenido al que accedan ya esté filtrado. Es decir, ¿cómo es posible que haya tal número de adolescentes y de niños, muchas veces menores de 11 años, de 10 años, que tengan acceso a pornografía? El impacto que está teniendo en su desarrollo personal y evolutivo es tremendo. Entonces, esto es lo primero también que se tiene que garantizar, que las plataformas en las que hay menores navegando se hagan responsables de que el contenido que van a ver estos niños va a ser adecuado a su edad y sobre todo que haya una repercusión si pues eso no funciona, que haya una sanción, que haya un reproche de cualquier tipo administrativo o civil. Y esto tampoco se está cumpliendo. penal, Y el ¿no? problema es que, pues claro, las sedes, ¿no? Al final se lavan las manos y es que como las empresas están constituidas en Dios sabe dónde, pues al final nadie asume responsabilidades y mientras tanto a facturar. Y es David contra Goliat, porque lo has dicho perfectamente. Estamos exigiéndoles a los adolescentes, primero, algo que nosotros como adultos no somos capaces de hacer. No hay más que ver el uso de nuestros dispositivos semanal y es que te quedas asustado porque dices, ¿he estado tanto tiempo de verdad con el teléfono? Entonces estamos pidiéndoles a personitas que todavía, sí, son sujetos de derecho, pero están en formación. Les estamos exigiendo algo que nosotros no somos capaces de hacer. Entonces yo creo que ese es un punto fundamental. ¿La ley nos va a dar muchísimas herramientas? Pues sí, también se va a instaurar un control parental de serie, de fábrica en los dispositivos. Pero es que al final esto se va a acabar burlando. O sea, que la ley está bien, pero yo, como decía antes de entrar aquí, creo muchísimo en la sociedad civil y creo muchísimo en la comunidad, porque al final la ley va a llegar donde llega y además muchas veces llega tarde porque la tecnología avanza a unas marchas tan veloces que es que nos quedamos atrás. Entonces, sí, este proyecto nos trae novedades importantes, pero también han quedado muchos flecos pendientes y los lanzo para reflexionar después, como por ejemplo, estamos hablando de qué ocurre cuando un tercero quiere hacer daño a nuestros hijos. O a lo mejor no hay un tercero, es simplemente que están accediendo a contenido que no es bueno para ellos. Pero ¿qué ocurre cuando son los progenitores, las padres y las madres quienes, por desconocimiento, en la mayoría de los casos, están regalando a la red datos personales de sus hijos diariamente? Y están regalando a la red, me refiero, que llega a manos indeseables. Hace poco hemos visto unas cifras escalofriantes. Gran material incautado a pedófilos son escenas cotidianas de los niños. No son escenas íntimas, ¿no? Que luego con inteligencia artificial y la cara de nuestro hijo ya, pues el que quiera puede hacer horrores. Pero es que estamos regalando y eso es lo primero que tienen los padres y madres que concienciarse y a día de hoy parece increíble, pero es que no lo estamos, porque nos puede las ganas de querer compartir nuestro orgullo de madre o padre y no nos damos cuenta de que una foto diciendo Ribadesella, otro año más de veraneo, estamos diciéndole a un posible secuestrador, ven aquí que puedes secuestrar en un momento que me despiste a mi hijo, o el escudo del colegio, le estamos diciendo a alguien dónde puede encontrar a nuestro hijo, en el patio, y si un día me retraso 10 minutos, es decir, los peligros están ahí y muchas veces nosotros tenemos en nuestra mano poner medidas que no lo estamos haciendo y yo quiero pensar que por desconocimiento, y esto es una labor también divulgativa, ¿no? ¿Hasta un WhatsApp privado puede ser peligroso? Pues claro, porque lo mandas y te pueden sustraer el teléfono, pero bueno, todo en su justa medida porque si no, no haríamos absolutamente nada. Pero sí que es cierto que yo creo que también hay que poner el foco en los que tenemos que cuidar, en los tutores legales. Y luego, por otro lado, también ha quedado un fleco importante en este proyecto de ley, que también se está ahora hablando de legislar, y es el marco legal de los menores influencers, porque es que se nos olvida que también hay menores que hacen una actividad profesional y que hay veces que mantienen a sus familias, porque no son muchos, pero el que le da en el clavo al contenido, se generan millones y millones y aquí no hay ningún tipo de regulación, ni de las horas de trabajo, ni de la desconexión digital, ni el derecho al juego, ni si están yendo o no yendo a clase. No se sabe qué está pasando con esos ingresos. No hay ningún tipo de regulación al respecto, ¿no? Entonces también se está hablando de reformar el Real Decreto 1985, lo que llamamos el Estatuto del Artista, para adaptarlo a esta realidad, porque no vamos a poder impedir que haya menores que desarrollen una actividad
si quieren y sus padres consienten, pero claro, todo esto tendrá que llevar una autorización y aquí Francia ya ha hecho una legislación al respecto y nos lleva a la delantera y es un país vecino en el que podemos mirarnos para obtener ideas interesantes porque todavía quedan muchos flecos pendientes al respecto de derechos digitales. Ujú. A menudo hablamos de derechos digitales de la infancia y de la adolescencia, pero menos escuchamos, es menos frecuente que escuchemos lo que opinan los propios interesados, ¿no? En el caso especialmente de la adolescencia, cuáles son sus preocupaciones, cómo lo viven, cómo lo sufren. Sé que los tres lo hacéis, pero quería dirigir la pregunta a Jesús, aunque podéis intervenir cuando queráis también vosotros. El estudio del que habéis hablado, Jesús, que habéis hecho con UNICEF y en el que también ha participado Eduardo y muchos expertos, es el más ambicioso en términos de la cantidad de chicos a los que han entrevistado, ¿no? Entonces, me parece que puede ser muy interesante si compartes pues, algunas de las conclusiones más destacables o qué os han contado o qué conclusiones se pueden sacar de ese estudio en cuanto a cómo ellos ven su situación en el mundo digital. Yo creo que la primera conclusión, lo decía el día que presentamos el estudio, es que nos han gritado un cariño, tenemos que hablar muy serio, ¿no? Yo creo que esto es algo que nos interpela a todos y que es importante. Yo más que el estudio, que por el trabajo es titánico, ¿no? 100.000 entrevistas, más de 450 centros escolares, un comité científico, pues como Eduardo, con perfiles nacionales, internacionales, con un profundo conocimiento de las materias que estamos trabajando, porque es desde psicólogos, desde especialistas en infancia, desde especialistas en acceso a contenido pornográfico, desde personas que hablan ya del juego y del tema de las apuestas como uno de los elementos de ocio en la vida de los chicos y las chicas, el papel de las chicas en todos estos indicadores, que podemos hablar de algunos datos en los que clarísimamente se llevan la peor parte. Bueno, yo creo que estos elementos, pero el otro día tuve la oportunidad de estar en Elda, en Alicante, con un teatro lleno de chavales, de 450 o 500 chicos y chicas que venían de los institutos de allí, de tercero y cuarto de la ESO, hormonas andantes, maravillosas, vitales, con unas energías y unas ganas de vivir, de disfrutar, de transmitirte cómo ven el mundo, que yo creo que es despantallizarlos, creo que es una obligación, ¿no? Escucharles porque según los datos que vemos no se parecen nada a lo que yo vivía y cuando lo ves dices, es que son lo mismo, lo único que sus problemas están en otro entorno también, además del que ya tienen, ¿no? Y yo creo que generar estos datos, al menos desde las instituciones, de poder dialogar con los chicos, tiene información muy útil de por dónde tienen que ir los tiros. Luego, algunos de los datos, podemos pasar por el carrusel de penas, ¿no? Yo creo que hay una noticia interesante que es a partir, y se hizo otro estudio un poco más modesto, yo creo que tenía un 40% más o menos de encuestas en las que nosotros nos hemos podido trabajar hoy, que vamos, no voy a perder la oportunidad de dar las gracias a la Universidad de Santiago de Compostela, a Antonio Rial, que os invito a que si no lo habéis traído le traigáis y le dejáis una portavocía permanente porque el tío es espectacular, a toda la gente de UNICEF, a Nacho, que con el que hemos trabajado muchísimo, a la gente del Consejo General de Ingenieros Informáticos, Fernando, que es maravilloso. Bueno, pues yo creo que las conclusiones te están hablando de que tenemos un problema, de que la edad de acceso al teléfono es muy temprana, en el percentil superior de los 10 años, cerca de los 11 años se está teniendo como media, en el que el acceso a la primera red social es un año después, como mucho, de media, el acceso que casi el 70% de los chicos está en 3 o más de estas redes, es decir, que ya no es solo una, en el que estamos viendo que el uso problemático está cerca del 5% de los chicos y chicas, que tenemos que hablar de que la muestra está entre los 10 y los 20 años. Son 4 millones de seres humanos que son maravillosos y maravillosas. 4 millones, es decir, que el 5% tenga un problema, estamos hablando de un problema con cierta envergadura y esto es lo que podemos detectar y todavía con este concepto de uso problemático que estamos intentando evitarle ciertos elementos bastante más clarificantes. Pero cuando hablamos de contenido pornográfico está en el 7,4. Es decir, que tú ves que cuando estos chicos hacen al porno es una máquina de generación de dopamina y de este tipo de elementos hiperadictiva, que al menos cuando les preguntas cómo son tratadas las mujeres en el ámbito pornográfico, casi el 60 te dice que es mucho peor que los hombres y que la violencia normalmente se ejerce de manera unidireccional, que es de ellos hacia ellas, es decir, que es algo que ven.
Y mira que se les bombardea en el decir de que ni machismo ni feminismo, en el que todo esto es así, porque el bombardeo también va en otra dirección. Que da mucha pena ver que hay porcentajes relativamente elevados de chicos que creen, bueno, que menos han pensado alguna vez, que la vida no merece la pena. Porque creo que además este tipo de entornos, y además podemos establecer correlaciones en el que, lo decía muy bien Eduardo, cuanto más tiempo se pasa, hay ciertos valores que se mantienen en el percentil superior, lo consideran, porque creo que les estamos robando la infancia, ¿no? Porque la única obligación de un niño debería ser niño. Y con este tipo de cuestiones creo que crecen de una manera demasiado veloz. Que cuando estamos hablando de acoso hay un papel que es especialmente perjudicial, que es el que es victimario y que es acosador. Es decir, que la capacidad de empatía en el cuando tú has pasado por un proceso en el que no has pasado una experiencia satisfactoria, no se te remueve nada para hacérselo pasar a otro. Y lo que estamos haciendo es que la dinámica jerárquica en el que esté por debajo que se jorobe es una dinámica que se está implantando. Que además todo esto en valores por encima del 10%, que reitero, cuando hablamos de 4 millones de población, podemos hablar de cercanos al medio millón de personas en nuestro país, pues dicen que sienten ansiedad, que están muy agitados, que tienen dolores en el pecho y llegan a somatizar este tipo de problemáticas. Y otro tanto por ciento más o menos equilibrado te habla de que lo que le provoca es depresión, ¿no? Es decir, que estamos viendo que todo esto que parece como un juego de videoconsola, tiene consecuencias que son palpables. Y que yo creo que ese tipo de patologías que aparecerán en su vida y que tendrán que ir adquiriendo herramientas para poder afrontarlas con garantías, pues son etapas vitales en las que no las tienen. Y que el problema es que estamos teniendo ahí, que también otro de los elementos de ocio que se consolida es que te vas con los colegas a casas de apuestas a jugarte el dinero que además tú lo ganas y que además luego es una actitud que replicas de manera online, ¿no? Son todos estos datos que nos dan una foto en donde estamos trabajando. Y asociado a lo que estaban diciendo Delia y Eduardo, yo creo que hay dos frentes o tres que son en los que tenemos que trabajar, ¿no? Por una parte, la sociedad. Yo creo que nos creemos que las redes sociales giran en torno a comunidades, pero la comunicación sigue siendo unidireccional y con otro, y unipersonal. Tú normalmente no hablas con muchos a la vez. Y cuando interactúas con una o con uno, ¿no? Y yo creo que eso es un problemático, que esto está erosionando la dinámica relacional que ha conocido el principio, de que nosotros pasamos de ser humanos o nómadas a no nómadas porque entendimos que la comunidad nos protegía, ¿no? Y esto lo está poniendo en cuestión muchos siglos después. La otra cuestión, lo decía, yo creo que cada uno tiene que asumir su responsabilidad, pero como decía un sabio, aquí algunos tienen más que otros. Porque el problema es que estamos haciendo responsables a una generación que tiene su propio problema de interrelación con el entorno digital. Es decir, no sé por qué, pero el sentimiento de culpa es un sentimiento muy presente en nuestro desarrollo vital, en el que o no estoy llegando a hacer el curso de flores, o no estoy aprendiendo lo suficiente para que no se me acabe el trabajo, o no estoy educando correctamente a mis hijos, o no estoy haciendo los tuppers para la semana, o no estoy haciendo fitness, o no estoy aprendiendo otro idioma, y esa sensación de que siempre me falta algo por hacer y de que no puedo parar ni un momento de hacer las cosas porque algo se me está escapando y se me va a juzgar públicamente ahí, ¿no? Y otro es el tema también de que el entorno digital tiene un problema de escala. Tú normalmente te contraponías con un entorno muy próximo, que podía ser el del equipo en el que practicabas deporte o el de tu clase. Y el que estás aquí son dimensiones para lo que ninguno de nosotros estaríamos preparados. Y que si lo estamos ahora y no nos lleva por delante en muchos casos, y a algunos les genera problemas muy severos, aun teniendo un proceso de maduración superior, es porque hemos identificado nuestras fortalezas también en ese proceso. El problema es que cuando tú permanentemente te estás comparando con el percentil superior de tus habilidades en unos periodos en los que no te ha dado tiempo a desarrollarlas, el problema es que siempre vas a salir perdiendo. Y el problema es que jamás vas a poder tener herramientas para poder dimensionar correctamente lo que estás viendo y lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo, ¿no? Pero bueno, estas son algunas de las conclusiones que animo a ver el estudio www.infanciadigital.es, en el que, bueno, pues hay muchos elementos que nos van a sobrecoger, en el que tenemos que tener la perspectiva de que desde el año 2021 estos valores han ido descendiendo, porque yo creo que la alarma social es más que evidente, pero reitero el mensaje que creo que voy a hacer en cada uno de los turnos. Al otro lado de la mesa necesitamos a alguien que se haga responsable. A mí no me vale con que te digan que la solución a un problema en un sitio es que entres con un chaleco antibalas. Yo no entraría en un sitio, o de hecho no debería poder estar abierto un sitio en el que tienes que entrar con un chaleco antibalas. Y no podemos permitir que el entorno digital sea ese sitio en el que hay que entrar con un chaleco antibalas.
¿Quieres añadir algo sobre Perdonadme, el estudio tú? No, está excepcional. Sí. No, es que me quedo con una Sí, sensación de sí. decir, Yo creo que, vamos, está apuntado de forma excepcional, perfecto, y al final yo creo que todo gira en torno a la necesidad de que tengamos jóvenes y menores que tengan vidas que merezcan la pena ser vividas. O sea, que intentar trabajar de forma con corresponsabilidad, sobre todo para permitir que nuestros jóvenes pues, eso, tengan vidas que sientan que merezcan la pena ser vividas y cómo los adultos en las instituciones podemos crear esos puentes de esperanza para precisamente bueno, pues que les permitan eso, pues, caminar con la vida, con esas competencias y ir reduciendo ese sentimiento de vacío o de estar continuamente hiperconectado, pero que cada vez que me conecto me siento más solo, etcétera, ¿no? Yo creo que todo eso redunda en intentar mejorar la calidad de vida de nuestros jóvenes, que es nuestro principal valor y tesoro, ¿no? ujú. No, y estoy de acuerdo completamente, pero iba a decir, hay cierto sentimiento de impotencia, porque al final tú hablas de sentar al otro lado de la mesa a una serie de compañías, ¿no? Al fin, todos sabemos de qué compañías hablamos y no parece posible, ¿no? ¿Creéis que esto se va a conseguir? Tú has estado hablando mucho, Delia, de lo que va a suponer la nueva ley y es verdad que en general todos estamos siendo más conscientes, también los padres, también la sociedad. Los propios jóvenes también son cada vez más conscientes de que tienen que andar con cuidado, pero para no tener que entrar en Internet con el chaleco antibalas, para eso queda mucho. Mm. Porque no sé si estáis de acuerdo vosotros, creo que parece una tarea más Sí, bien... a nivel jurídico el problema es que es un engranaje muy sofisticado en el momento en el que entran en juego Mm. elementos internacionales. Pero yo creo que aquí va a ser mucho más eficaz una estrategia no tan jurídica, sino más de la sociedad civil, me Totalmente. refiero. Mm. Yo creo que si empezamos a obligar y también a concienciar a las familias a dar la espalda a determinadas plataformas que no cumplen con unos requisitos mínimos, que es por encima del dinero poner a la infancia en el centro, acabaremos por acorralarlas y dejarlas a un lado, ¿no? Yo creo que es importante hacer, antes de lanzar productos, evaluaciones de cómo va a impactar esto en el público infanto-juvenil y además poner una lista pública. ¿No te quieres sentar conmigo a dialogar? Perfecto. Pero vas a salir en esta lista de plataformas que están dando la espalda a los derechos de la infancia y eso no genera un buen marketing. Se trata de que algunas se vayan sumando a esta lista de las que sí, para tener un sello de estas personas sí que están respetando a los derechos de los niños y acabarán por ceder, pero sí que es cierto que es un monstruo tecnológico del que hablamos porque es que es que hay no solamente millones y millones de euros en juego, hay algo mucho más potente que es el poder. Total. El poder de manipulación. Yo cuando me quedé embarazada y empecé a ver que Instagram no me paraba de lanzar, sin yo no ser una persona muy de redes, de Instagram, primero productos para cuando estás embarazada, el nombre ideal de tu niño o niña, luego los rollitos para que el niño no gire y se ahogue. Después ya cuando di a luz era otro tipo de contenido sin que yo hiciera búsquedas y dije, esto es terrible. Pues pongámonos en la situación de niños y niñas que tienen una vulnerabilidad psicológica y además poner un especial acento a niños con discapacidad o que puedan tener situaciones familiares complejas que les ponen todavía más en el centro de la diana. Entonces, si a mí como adulto me están manipulando porque alguna cosa he picado y he comprado porque era una oferta de 2x1 de muselinas, pues imaginemos que no podrán hacer con adolescentes que se sienten tan inseguros y con tantísimas dudas como todos nos hemos sentido, pero en un mundo mucho más hostil del que a nosotros nos tocó vivir en su día, que como mucho era que en la fiesta del colegio el chico que te gustaba pues no te hablaba. Ahora es que a lo mejor te están haciendo ciberbullying y te has cambiado 2 veces de colegio, como me ha pasado con niños que he tenido que llevar la defensa, y les siguen acosando habiendo cambiado la pobre víctima 2 veces de colegio. Entonces, yo creo que ahí está la cuestión, pero en cuanto a las plataformas, lista pública y al final con que se sume la primera, la segunda, la tercera es que acabarán cayendo y ya los padres sabrán, no, esta plataforma no vas a meterte bajo ningún concepto porque no está respetando los mínimos, las mínimas garantías para que no tengas que ir con un chaleco antibalas. No, a lo mejor no ha sido, si me permite, yo aquí yo soy profundamente positivo en esta parte. Nos va a costar. Pero yo creo que en esta parte se da un elemento en el que no por una vez, pero ahora parece que como los más jóvenes son los que saben todo, o los más jóvenes somos los que sabemos. Yo no he comparado con ellos, pero en este mundo yo creo que hay un ejercicio de
de generosidad intergeneracional en este elemento clave. Porque la cuestión es que probablemente nuestro proceso de socialización en el entorno digital era de me conecto y me desconecto. Era como la ventana esa del Messenger que aparecías y te ibas, ¿no? Era eso, me conecto, desconecto. Y era pues como tener ahí. Ahora ya no es así, ¿no? Ya estás. Y estás todo el rato, aunque no estés dentro de ello, ¿no? Porque lo que tú has subido, porque tú lo que has tenido, porque lo que te gusta o lo que no, está pasando ahí y tú vas a llegar con cierto retraso a ver a ver qué ha pasado. Así que el problema de estos chicos y chicas es que hay un montón de derechos que no han tenido la capacidad de poder conocer en un entorno en el que no existen. Porque el problema es que no han podido socializarse ni fuera del entorno digital con esos derechos, por lo tanto no se reclaman. Aquí la cosa de, pues si esto es lo que hay, ¿no? Pues porque voy a pedir algo que no sé ni que existe. Y yo creo que ese es el elemento tan importante, ¿no? Por eso, joder, yo creo que en un país como nosotros, en el que además las libertades han sido algo que hemos generado o hemos ganado como conjunto, yo no estaba, ¿no? Pero también me pongo porque los triunfos que se hacen como sociedad se hacen desde el presente, gracias al pasado y pensando en el futuro, yo creo que ahí lo hemos tenido. A mí que me digas que tenga acceso a Twitter, a TikTok y a Google, a los medios que me digan que eso es derecho a información, no es verdad. No es verdad. Es que no es algo que sea cierto. Y alguien que no sabe que había otras cosas o que las restricciones son iguales de malas, que la infodemia esta que tenemos, poder entenderlo, no podemos. Así que yo creo que hay un ejercicio de que ya como generaciones socialmente necesitamos pasar el testigo y acompañar en esta parte y en estos reclamos. Comparto con Delia la visión absoluta, pero que lo que me mata es que lo veamos tan complejo. Es decir, pero que este país ha hecho huelgas que han cambiado legislaciones, que este país ha parado cuestiones que no tenían que ser, que somos un país profundamente reivindicativo. Que somos un país que le gusta discutir sobre lo que quiere construir en el mañana. Y de verdad estos señores que viven en mansiones de lujo a tomar por saco nos van a venir a decir lo que tenemos que hacer y nosotros vamos a agochar la cabeza como si tal. Es decir, lo que toca es constituir un movimiento de la sociedad civil fuerte y que nosotros como instituciones, en este primer lugar, demos la oportunidad de generar debate y que generemos evidencia para poder constituir debate, pero sobre todo después que escuchemos. Porque aquí nos toca escuchar. Y nos toca decir, a su servicio estoy para reclamar lo que usted me diga. Y que no se preocupe, que si tengo que montar leyes para poder presentarme a la casa del señor y traérmelo aquí para que se haga responsable de lo que su hijo vive en esa plataforma, ese es mi trabajo. Es decir, yo creo que autolimitarnos en un espacio y en un espacio en el que han montado ellos. Y que es que la cuestión es, oigan, señores, que es que hay que cumplir unas normas como la cumplimos el resto. ¿Qué tipo de ciudadanía VIP tienen unos señores que no tienen que cumplir con ninguna regla? Y yo creo que hace falta de creernos lo de que es el gran reto que tiene nuestra generación, porque no vamos a pagar el mundo digital. Tenemos que hacerle vivible. Y yo creo que en la sociedad civil, que también ha funcionado para otros retos que teníamos, que era pues entrar a la democracia, que era generar una industria sostenible, crear mejores puestos de trabajo, incorporar a las mujeres a categoría de derecho igual que el resto de los hombres, es decir, que todo eso ya se ha hecho, pues esto es otra más que tenemos que hacer con mucha más gente y que tenemos que además conectarnos con otras latitudes del mundo. Pero yo creo que enfocarnos en que ese es el reto. Cuando me preguntan, ¿qué es lo que hago? O algunos padres con los que hablaba el otro día en Elda, ¿no? ¿Qué hago? Organízate, infórmate. Y esta es una causa que nos toca militar. Y es algo que vamos a tener que entender, porque es verdad que ellos tienen una capacidad y un poder enorme y que no hay que responsabilizarles de todo, porque no creo que nadie se acueste diciendo, ay, hoy he hecho algo fatal para los niños de España. No lo creo. Lo que pasa es que en su orden de prioridades hay unos valores que no son los nuestros. Y lo que hay que hacerles entender es que en la dinámica colectiva y la dinámica social, los valores que están por encima son los nuestros. Y eso es lo que hay que intentar explicarles, pero vamos, que se puede hacer, y yo lo creo, con militancia, con organización, con sociedad civil fuerte, con información y con la ciencia de nuestra mano, y haciendo política, pero no política hecha por políticos, sino política como la buena, hecha por todos. Bravo, ¿no? No. Yo iba a cerrar el debate planteando bueno, si os atrevíais, os animabais a hacer un poco un ejercicio aquí de cómo sería una carta de derechos digitales de los niños, aunque es verdad que habéis comentado que ya existen y que son los mismos, pero sí que se me ocurren algunas cosas que no sé si deberían de comenzar a plantearse o a existir, ¿no? Como el derecho a una infancia o una primera infancia libre de móviles, o el derecho a un espacio en familia sin móviles, o un espacio educativo sin tecnología, ¿no? Estas cosas que a lo mejor podemos empezar a hablar de ellas como derechos, ¿no? Porque antes obviamente no existía esa necesidad. ¿Qué pensáis? O si hubiese que redactar
una carta específica de derechos digitales para niños y adolescentes, en vuestra opinión, ¿cuál sería la idea más importante o el principio básico? El primero, el que has dicho, es que es redundante, pero es así, el derecho a disfrutar de mi infancia. Y a partir de ese beberán el resto. Yo empezaría diciendo el derecho a un entorno digital seguro. Pues Yo yo tengo aquí ahí escritos 10, pues o sea, que dale, si dale os tú, yo, lanzáis, yo me vamos ahí, tira, pongo tira, de- tira, tira. A ver, al final los hemos ido diciendo, Eva, o sea, derecho a un entorno digital seguro, derecho a la privacidad y al control de sus datos, que no lo hemos hablado en esta charla, pero los neuroderechos, vamos a escuchar mucho hablar de ellos y es el siguiente paso a lo que ya estamos viviendo del algoritmo dirigiendo nuestras vidas, y es que ya las dirija en un nivel superior. Entonces, el que tengan un derecho a preservar sus neuroderechos también me parece muy importante. El derecho a la verificación de edad real y a la protección por defecto de las plataformas, es decir, que no tengan que ir con un chaleco de seguridad. A la alfabetización digital, pero de verdad, o sea, el acompañamiento, como decía Eduardo, en las distintas etapas de su vida, el acceso a la tecnología, pero un acceso saludable que permita su bienestar, a la participación en el mundo digital y a ser escuchados, porque tienen muchísimo que decir, y siempre que escuchamos a niños en iniciativas de este tipo aprendemos más que cuando nos escuchamos a los adultos, de verdad que sí. A ser protegidos frente a la violencia digital, que no hemos hablado de ello, pero ha habido un incremento de casos que yo he visto en el despacho de violencia digital que preocupan, y también un repunte en cuanto a violencia de género. Y creo que eso es algo que hay que poner en la mesa. A que tengan una adaptación, un diseño entendible a su edad y que les permita de verdad enriquecerse de la parte más educativa de la tecnología. Y el derecho al olvido, que tampoco hemos hablado de él, pero creo que es importante, que además se ha reforzado. Todos tenemos derecho al olvido, pero los niños con más razón pueden activar mecanismos para que si hay contenido en la red que les daña, sea eliminado. Y esto es importante que ellos también lo sepan, que se puede dar marcha atrás de alguna manera. Muy bueno. ¿Tú tienes alguno que Está añadir por perfecto, tu parte? perfecto, está Los genial. firmas, ¿no? Firmamos sí. esa carta de derechos todos. Igualmente. Qué bien, pues muchísimas gracias a los tres. Ahora me gustaría que alguien del público se anime a proponer otros derechos que se nos puedan haber olvidado, o a plantear alguna duda, alguna pregunta a nuestros invitados. Pues primero, muchísimas gracias por un debate tan interesante. Yo quería plantearos una pregunta, quizás un poco alguna discrepancia en algunos planteamientos. Ha habido una regulación en Bruselas que ha estado dando vueltas un par de años, que es la de CESAM, que es la de material de abuso sexual infantil, ¿no? Creo que estaremos muy de acuerdo que es difícil pensar que alguien estaba oponiéndose a que ese contenido se retirase de Internet. La dificultad no estaba en ponerse de acuerdo en eso, que es sencillo. La dificultad estaba en a que estábamos dispuestos a renunciar para localizar ese contenido y, por lo tanto, que la legislación fuese efectiva, ¿no? Diría que, y relacionado con algunas de las cosas que se han mencionado, yo vi una campaña de la sociedad civil muy activa quejándose de que alguno de los mecanismos iba a invadir la privacidad. No vi ninguna campaña que exigiese que se retirase de forma más efectiva los contenidos, ¿no? Lo mismo podríamos decir de la verificación de edad. Es bastante trivial verificar la edad, es muy difícil verificar la edad sin invadir la privacidad, ¿no? De nuevo, yo vi una campaña muy activa quejándose de que los mecanismos que se proponían invadían la privacidad. No vi ninguna campaña pidiendo un mecanismo de verificación de edad por parte de la sociedad civil más efectivo, ¿no? Con ello lo que quiero decir es que en los últimos años yo creo que el gran cambio ha sido que hemos pasado a un enfoque de uso responsable, donde hablábamos de que lo importante era concienciar y educar, o quizá haber llegado a la conclusión de que eso no es suficiente y que es necesario un diseño responsable en que las plataformas pongan en nuestras manos herramientas más efectivas. Pero no sé si somos honestos cuando decimos que quizá esas herramientas
vienen con contrapartidas en otros aspectos y desde luego el más claro es en privacidad. Si queremos que vigilen, que no sucedan determinadas cosas, pues probablemente van a vigilar y no sé si todo el mundo está dispuesto a asumir que eso va a venir con vigilancia. Por lo tanto, no sé si es una discrepancia, pero la idea de podemos regular está bien, pero a lo mejor la dificultad no es tanto el regular, sino que esa regulación sea efectiva porque se pueda aplicar. Y eso no sé si somos honestos cuando lo planteamos y me gustaría pues, preguntaros por vuestra opinión, porque hasta ahora hay muchas de estas discusiones que la dificultad no ha sido tanto ponernos de acuerdo en que hay que retirar el contenido de abuso sexual o que hay que verificar mejor la edad, sino cómo vamos a poder compaginar esto con un derecho como es la privacidad. No sé si... Muchas gracias. Le doy. Sí, Dale tú, dale. no, en primer lugar, siempre va a haber a alguien que le parezca mal una normativa, porque en el momento en el que hay una injerencia y se está entrando en la vida de las personas, siempre va a haber alguien que se rebele contra ello. Yo creo que la clave está en el interés superior del menor, que al final es una expresión que es cierto que es muy habitual, pero yo creo que es la clave. En el momento en el que hablamos de proteger a menores de edad, a lo mejor sí que merece la pena que invadamos otros derechos fundamentales de las personas porque el fin pueda llegar a justificar los medios. También hay personas que se han rebelado contra muchísimas normativas a lo largo de las últimas décadas y luego lo hemos asumido como algo normal. Pero yo creo que la clave está en eso y sobre todo en concienciar de los riesgos y de los peligros que entraña el no hacerlo. Yo donde veo más problemáticas en la parte técnica, más que en los derechos, porque creo que la parte técnica tiene una complejidad. A mí me lo han intentado explicar varios ingenieros, lo que se va a intentar en el proyecto y lo que ya se está trabajando, y de verdad es ahí donde me surge verdaderas dudas de que eso se pueda llevar a cabo con éxito. Pero sí, siempre va a haber alguien que diga que se están vulnerando sus derechos, pero la clave es cuál es el derecho que tenemos que proteger por encima de nuestro derecho, por ejemplo, a la patria potestad, porque el tema del parenting también va a traer cola. Y hay muchas familias que están diciendo que por qué me vas a tener que decir a mí si cuelgo o no cuelgo fotos de mis hijos. O sea, que siempre va a haber un revuelo social ante cualquier novedad normativa. ¿Quieres darle? Creo que el planteamiento que haces es absolutamente fantástico y que, fíjate, es un paso posterior al que hay que hacer, lo tenemos claro. Pues ahora nos sentamos a ver cómo. Creo que eso es un elemento crítico. Hemos avanzado muchísimo ya en esta cuestión. Yo creo que también hay otro elemento. Terminaba de leer hace poco un libro que me recomendaba Juan Miguel, que se llamaba Los irresponsables, y hay uno de los capítulos que habla en cómo, por ejemplo, hay en un país, creo que en la India, en el que la autoridad de gestión o la comisión que regula si puede tener presencia en la plataforma, en el espacio o no, y evidentemente el primero que monitoriza y hace una campaña para comunicar a la autoridad quién es la plataforma, ¿no? Yo creo que el problema es que, en primer lugar, hay que entender que en este debate todos jugamos, ¿no? Y por eso yo no creo que el llamado sea a construir una dinámica social con la gente a la que le interese esto. De hecho, nuestro reto es hacer que todo el mundo se esté. Porque esto me recuerda cuando pasa esto de los presupuestos participativos, que participan los que saben que tienen que participar, pero no participa toda la gente. Yo creo que las políticas públicas nacen cuando de verdad hay un colectivo detrás que representa a toda la mayoría, que yo creo que es clave. Y yo creo que hay otro elemento que era el que incidía Delia, es decir, en primer lugar, entender que la dinámica colectiva que tenemos que montar es con todos dentro, no solamente con la gente que le guste. Y por otro lado, que yo creo que tampoco podemos hacernos trampas al solitario. Esto no va de generar instituciones en las que tengamos técnicos de administración civil del Estado a los que adoro, respeto y venero, o de especialistas jurídicos de la administración pública de nivel que sea, o de tal, sino equipos multidisciplinares y sobre todo especialistas muy potentes, muy potentes en el desarrollo de algoritmos. Pero bueno, yo creo que tenemos claros ejemplos en el que gente que ha estado trabajando en esas compañías, cuando salen de ellas, nos trasladan las barbaridades técnicas que se están desarrollando. Y yo creo que los algoritmos de regulación probablemente, yo creo que como el problema global, no necesitamos a lo mejor uno en cada país, pero al menos uno que concentre toda la potencia, o uno superior que concentre toda la potencia técnica para saber dónde te están haciendo la cuca y dónde no te vas a enterar porque no sabes llegar,
Y ese tipo de elementos es así, es decir, entender que esto lo vamos a hacer. Yo tenía un colega, perdóname que diga, BOE gana pistola. Dijo, bueno, vamos a ser honestos, es decir, BOE es el BOE y lo otro es lo otro. Pues nuestras armas también es atraer a todo ese talento con capacidad de poder hacer efectiva una labor que es tan necesaria como la de regular, que la de fiscalizar. Y creo que necesitamos de llenar las instituciones y el ámbito colectivo y el ámbito público de gente especialista, de técnicos solventes que nos puedan ayudar a que este control sea efectivo, porque si no, pues bueno, pues te firman una cuestión, es como firmar un permiso de declaración responsable, me hago tal, y luego, pues si te he visto no me acuerdo, sobre todo porque el daño está pasando mientras la acción se está desarrollando, y yo creo que ahí las administraciones tenemos que entender que tenemos que ser mucho más dinámicas, que esto no se va a solucionar mandando un papel dentro de 6 meses cuando todo el mundo haya firmado, todo el mundo haya dicho, todo el mundo haya hecho. Así que, igual que la sociedad civil tiene que dar un paso al frente en esta situación, las administraciones tenemos que hacer lo mismo. No sé si alguien más se anima. Bueno. Yo creo que pasa como siempre, que damos una charla de esto que nos vamos con más un cuerpo dudas, raro, más dudas que Sí. claridad. Pero bueno, yo creo que un pensamiento positivo, ¿no? Sí, Y sí, esperanzador, como decía Eduardo, Sí. que al final estamos por fin poniéndonos manos a la obra y que movimientos como los que habéis montado me generan mucha más esperanza que la propia ley, de verdad que sí. Así que yo creo que nos vayamos con un mensaje. Yo tengo a mi bebé de 1 año que hace mañana y ya hoy no duermo. Hoy no duermo. Muy bien, me gusta ese mensaje positivo para irnos. Yo creo que sí, que de todo uno es capaz de salir, ¿no? Y de esto también conseguiremos salir, por supuesto. Y bueno, sobre todo con expertos como vosotros, que estáis volcados en ello, pues se queda uno con buenas sensaciones. Muchísimas gracias a los 3 por este rato que habéis pasado charlando con nosotros y a los que habéis venido. Y nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.